La dinámica operacional del Frente Oriental alemán entró en una fase de colapso estructural irreversible a partir del 12 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo desencadenó la ofensiva Vístula-Oder, una de las operaciones ofensivas de mayor envergadura y velocidad de penetración registradas en el teatro europeo durante la Segunda Guerra Mundial. La masa de maniobra soviética, compuesta en su eje central por el primer frente bielorruso bajo el mando del mariscal Georgi Chukov y por el primer frente ucraniano bajo el mariscal Iván Konev, rompió de forma categórica el frente del grupo de ejércitos A alemán en su totalidad, avanzando desde los cabezas de puente del Vístula, en particular desde el puente de Baranov-Sandomierz, hacia el oeste y noroeste a una velocidad operacional que superó toda proyección defensiva alemana. En el transcurso de 18 días, las formaciones blindadas soviéticas cubrieron entre 450 y 500 kilómetros de profundidad estratégica, llegando a los márgenes del río Oder y estableciendo cabezas de puente en su orilla occidental entre el 18 y el 31 de enero de 1945, situándose a menos de 80 kilómetros de Berlín en el eje de Küstrin-Frankfurt. Esta ruptura operacional de carácter catastrófico generó una brecha de proporciones sin precedentes en el orden de batalla alemán sobre el flanco norte del avance soviético, en el espacio geográfico comprendido entre el curso inferior del Vístula y el curso inferior del Oder, es decir, en la región de Pomerania, que quedó momentáneamente desprovista de una cobertura defensiva coherente y organizada. La velocidad del avance soviético había superado la capacidad de reacción del Oberkommando des Heeres, la jefatura del ejército de tierra alemán, para generar nuevas unidades defensivas con suficiente anticipación. Fue en este contexto de colapso sistémico donde el alto mando alemán se vio obligado, bajo condiciones de extrema urgencia y sin acceso a reservas estratégicas organizadas, a constituir una nueva gran unidad operacional destinada a cerrar ese vacío, el Grupo de Ejércitos Vístula, denominado en alemán Heeresgruppe Weichsel. La génesis del Grupo de Ejércitos Vístula no respondió a un proceso de planeamiento estratégico deliberado, sino a una decisión de emergencia adoptada en condiciones de fragmentación informativa y presión temporal extrema. El 22 de enero de 1945, el general de infantería Heinz Guderian, en su condición de jefe del Estado Mayor General del Ejército de Tierra alemán, planteó formalmente a Adolf Hitler la necesidad de crear una nueva gran unidad capaz de defender el espacio comprendido entre el Vístula inferior y el Oder inferior, así como de proteger Pomerania y la comunicación terrestre con Prusia Oriental. Guderian propuso como comandante de esta nueva formación al feldmariscal Maximiliano von Weichs, un oficial de carrera con experiencia contrastada en el mando de grandes unidades operacionales. Hitler rechazó la propuesta y, en una decisión que tuvo consecuencias operacionales devastadoras, designó al Reichsführer SS Heinrich Himmler como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Vístula. La orden formal de constitución del Grupo de Ejércitos fue emitida el 24 de enero de 1945, aunque Himmler no asumió efectivamente el mando operacional hasta el 28 de enero. La lógica de Hitler, al efectuar este nombramiento, respondía a cálculos de naturaleza política y de lealtad personal antes que a consideraciones doctrinales o técnico-militares. Himmler representaba la máxima concentración de poder policial de las Waffen-SS y del aparato de represión interna del régimen, y su nombramiento tenía como objetivo secundario asegurar que la conducción de este frente crítico permaneciera bajo el control directo de la cúpula político-ideológica del nacionalsocialismo,
al margen de la casta de generales del ejército de tierra, a quienes Hitler desconfiaba de manera creciente desde la conspiración del 20 de julio de 1944. La consecuencia operacional de este nombramiento fue inmediata y cuantificable en términos de parálisis de mando. Himmler carecía de cualquier formación en el planeamiento o la conducción de grandes unidades militares. Su experiencia previa más significativa en el teatro operacional había consistido en el mando del Grupo de Ejércitos del Rin Superior, una formación esencialmente estática enfrentada a un frente relativamente pasivo frente al ejército estadounidense en Alsacia durante el otoño e invierno de 1944 y del Grupo de Ejércitos del Vístula en su primera configuración de emergencia. El aparato de Estado Mayor del que se dotó este nuevo grupo de ejércitos presentaba deficiencias estructurales severas. El cuartel general se instaló inicialmente a bordo de su tren especial, el Sonderzug Steiermark, estacionado en la región de Schneidemühl, con una única línea telefónica disponible y sin dotación orgánica de señales. La ausencia de un destacamento de señales propio implicaba que la única vía de comunicación con las unidades subordinadas era el teléfono personal de Himmler, lo que generaba una latencia de mando estructuralmente incompatible con las exigencias temporales de la maniobra operacional moderna. Los mapas disponibles en el cuartel general eran inadecuados para la escala de las operaciones que debían ser conducidas, y el jefe de operaciones del Estado Mayor, el Oberst Hans-Georg Eismann, documentó en sus memorias las dificultades extremas que encontró para establecer cualquier forma coherente de planeamiento operacional bajo las condiciones impuestas por el estilo de mando del Reichsführer. Himmler establecía rutinas de trabajo que eran funcionalmente incompatibles con la conducción de operaciones en tiempo real. Trabajaba aproximadamente 4 horas diarias, insistía en recibir masajes diarios de su fisioterapeuta personal, el Dr. Felix Kersten, a quien incorporó a su Estado Mayor, y se ausentaba del seguimiento de la situación táctica durante periodos prolongados. Su actitud inicial ante la amenaza soviética fue de negación sistémica. Cuando Guderian le informó de la gravedad del avance enemigo, Himmler respondió con la observación documentada por Guderian en sus memorias postbélicas de que no creía que los soviéticos fueran a atacar en modo alguno, considerando la masa de maniobra acumulada al otro lado del frente como un gran farol. Esta disociación entre la percepción del comandante y la realidad operacional constituyó, desde el primer momento, el factor de parálisis más grave en la cadena de mando del grupo de ejércitos. Las unidades que se asignaron al grupo de ejércitos Vístula en su fase de constitución inicial reflejaban la condición general del ejército alemán en enero de 1945. Una amalgama de formaciones en distintos estados de desorganización, reconstituidas con distintos grados de efectividad a partir de los restos de unidades destruidas en campañas anteriores, complementadas con nuevas formaciones levantadas con reemplazos de calidad decreciente, unidades del Volkssturm con equipamiento mínimo y personal sin instrucción militar adecuada, y algunos elementos de las Waffen-SS de mayor consistencia orgánica, pero igualmente afectados por el desgaste acumulado. La columna vertebral operacional del grupo de ejércitos en el sector de Pomerania descansaba sobre 2 grandes unidades. El segundo ejército, bajo el mando del general coronel Walter Weiss, y el tercer ejército Panzer, en proceso de reconstitución con los cuerpos del recién formado 11º Ejército Panzer SS, cuya estructura original había sido destruida en las operaciones en Lituania y Prusia Oriental.
El segundo ejército de Weiss era responsable de un sector excesivamente extenso que se proyectaba desde Pomerania en dirección este hacia los bordes de Prusia Oriental en la zona de Elbing, abarcando una línea de frente que sus cuerpos de ejército subordinados, el 46º Cuerpo Panzer, el 7º Cuerpo Panzer, el 27º Cuerpo de Ejército, el 23º Cuerpo y el 18º Cuerpo de Montaña, no tenían los efectivos ni el material necesarios para cubrir con densidad defensiva suficiente. Los cuerpos del segundo ejército estaban compuestos en su mayoría por unidades ad hoc altamente fragmentadas, mezclas de divisiones que existían más como designaciones administrativas que como formaciones de combate con capacidad orgánica real. El tercer ejército Panzer, bajo el mando del general Erhard Raus, había sido reconstituido utilizando los cuerpos del 11º ejército Panzer SS, originalmente formado para una misión ofensiva a gran escala que nunca se materializó en las condiciones que habían sido previstas. Su efectividad operacional era considerablemente más alta que la del segundo ejército, pero sus reservas blindadas eran limitadas y su posición en el terreno lo colocaba en una situación de vulnerabilidad geométrica ante un envolvimiento procedente del sur. La construcción de posiciones defensivas en Pomerania se basaba en el concepto doctrinal denominado Wellenbrecher, o rompeolas, que prescribía la defensa en profundidad de puntos fuertes designados formalmente como Festungen, fortalezas, capaces teóricamente de absorber los ataques soviéticos y obligar al enemigo a desviar masa de maniobra de los ejes operacionales principales hacia el asedio de dichos puntos. En la práctica, este concepto presentaba dos deficiencias estructurales fundamentales. En primer lugar, las guarniciones asignadas a estas fortalezas representaban efectivos que quedaban fijados de manera irreversible en posiciones estáticas, privando al mando del grupo de ejércitos de la capacidad de constituir reservas móviles para contraatacar o sellar brechas en la línea de frente. En segundo lugar, la declaración de una localidad como Festung por orden del Führer no alteraba en modo alguno las condiciones materiales reales de su defensa. La fortaleza de Graudenz, en el Vístula, fue rodeada el 18 de febrero de 1945 por fuerzas del Segundo Frente Bielorruso y su guarnición, compuesta principalmente por elementos de la 83ª División de Infantería reforzada con unidades diversas, se encontraba con existencias de munición y víveres que no permitían una defensa prolongada en aislamiento total. La fortaleza de Schneidemühl, declarada igualmente punto de resistencia obligatorio, había sido aislada a mediados de enero y cayó el 14 de febrero tras un asedio en el que su guarnición agotó sistemáticamente sus capacidades sin recibir reabastecimiento alguno por vía terrestre. Mientras el grupo de ejércitos Vístula intentaba establecerse como formación operacional coherente bajo el mando de Himmler, la situación estratégica en el sector norte del Frente Oriental experimentaba una evolución que amplificaba de forma exponencial las vulnerabilidades estructurales de la defensa alemana. El segundo frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Konstantin Rokossovski, había sido inicialmente orientado en su misión principal hacia el sector de Prusia Oriental, participando en la ofensiva de Prusia Oriental que comenzó el 14 de enero de 1945. Sin embargo, la velocidad y el alcance del avance del primer frente bielorruso de Zhukov en su eje Berlín-Oder había dejado el flanco norte de ese frente expuesto a una contraofensiva alemana procedente de Pomerania, donde el grupo de ejércitos Vístula conservaba aún concentraciones de tropas e incluso cierta capacidad de acción ofensiva localizada.
Esta amenaza latente sobre el flanco del primer frente bielorruso fue identificada por el Stavka, el mando supremo soviético, como el principal obstáculo estratégico para el lanzamiento de la ofensiva final sobre Berlín, inicialmente proyectada para el mes de febrero de 1945. La decisión estratégica adoptada por Stalin y el Stavka fue la de priorizar la eliminación de la amenaza pomerana antes de comprometer la masa principal de fuerzas hacia el oeste, lo que implicó una pausa operacional en el eje del Oder y la redirección de fuerzas significativas hacia Pomerania. Esta decisión, que algunos historiadores militares han calificado de excesivamente cautelosa en términos de optimización temporal, fue en cambio completamente coherente con los principios soviéticos de seguridad de flancos y de eliminación de agrupaciones enemigas capaces de comprometer las líneas de comunicación de los ejes de avance principales. El escenario para la primera tentativa de acción ofensiva alemana de importancia en el nuevo frente se configuró en este período de tensión operacional durante las semanas centrales de febrero de 1945. Guderian, desde la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, había elaborado el concepto de una contraofensiva orientada a golpear el flanco norte del saliente soviético establecido entre el Vístula y el Oder, con el objetivo declarado de cortar los suministros al primer frente bielorruso y aliviar la presión sobre la posición de Kustrin, que amenazaba convertirse en cabeza de puente para el asalto final sobre Berlín. Este plan fue designado Unternehmen Sonnenwende, la Operación Solsticio, y representó el máximo esfuerzo ofensivo del grupo de ejércitos Vístula bajo el mando de Himmler. Guderian, plenamente consciente de que dejar la conducción de esta operación en manos de Himmler equivalía a comprometer su resultado antes del primer disparo, exigió que la dirección operacional efectiva de las fuerzas fuera transferida al general Walter Wenck, oficial de Estado Mayor de elevadas capacidades y temperamento enérgico. Hitler aceptó esta demanda como compromiso, designando a Wenck como representante del OKH en el cuartel general del grupo de ejércitos para supervisar la ejecución del ataque. La fuerza de ataque fue organizada en torno al 11º Ejército Panzer SS, con el SS Obergruppenführer Felix Steiner al mando. En su composición participaron el Tercer Cuerpo Panzer SS Germánico, el 39º Cuerpo Panzer y el Korpsgruppe Munzel, con una asignación teórica de 10 divisiones, 7 de ellas formaciones Panzer o Panzergrenadier, lo que representaba sobre el papel la mayor concentración de masa blindada disponible en el sector. Sin embargo, la realidad material de esta fuerza distaba abismalmente de su apariencia formal sobre el papel. El proceso de concentración para el ataque se vio gravemente comprometido desde el inicio por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria alemana. Los ferrocarriles del Reich operaban en febrero de 1945 a una eficiencia estimada de solo el 40% de su capacidad nominal, en parte porque las locomotoras utilizaban lignito de baja calidad calorífica en sustitución del carbón mineral de alto rendimiento que ya no podía ser suministrado en cantidades suficientes desde los distritos mineros del Ruhr y Silesia, bajo presión de los bombardeos aliados y del avance soviético respectivamente. El resultado práctico fue que al 10º día del proceso de concentración, el 10 de febrero, menos de la mitad de los trenes cargados con tropas y equipo habían llegado efectivamente al área de despliegue en Pomerania. El estado de las unidades que sí se concentraron presentaba deficiencias materiales críticas.
Solo 3 días de dotación de municiones y combustible estaban disponibles en el momento del inicio de la operación, lo que limitaba estructuralmente la capacidad de sostenimiento de cualquier acción ofensiva a un periodo temporal mínimo. Diversas unidades asignadas nominalmente a la operación carecían de equipamiento pesado en cantidad suficiente para clasificarlas como formaciones de combate efectivas. La División de Infantería 281, una unidad de seguridad reconvertida recién evacuada de Curlandia, y la Cuarta División Panzergrenadier de Policía SS, que pese a su denominación disponía de prácticamente ningún armamento pesado orgánico, representaban ejemplos del patrón general de unidades cuya consistencia operacional no correspondía a su designación formal. La Operación Solsticio fue lanzada el 15 de febrero de 1945 desde la región de Stargard, Pomerania, en dirección sur con el objetivo nominal de alcanzar el Oder en la zona de Küstrin. La estructura del ataque adoptó una configuración de 3 ejes convergentes que sobre el mapa proyectaba una apariencia de profundidad operacional considerable. En la realidad táctica sobre el terreno, la ofensiva logró inicialmente avances locales de algunos kilómetros contra posiciones soviéticas del primer frente bielorruso, en el sector norte del saliente. El servicio de inteligencia soviético, sin embargo, había detectado con anticipación suficiente la concentración de fuerzas alemanas y el probable eje de avance del ataque. El mariscal Chukov respondió redirigiendo el tercer ejército de choque, que había sido reposicionado desde el área de Jastrow para contener y contraatacar la columna alemana en su flanco. El impacto inmediato de este contraataque fue la detención del avance alemán en el transcurso del mismo día de su inicio en el sector donde operaba el tercer ejército de choque. Para el 16 de febrero, el ímpetu ofensivo alemán estaba prácticamente agotado a lo largo de todos los ejes, drenado por las pérdidas en materiales blindados, que no podían ser repuestas dada la inexistencia de reservas orgánicas, y por el consumo de las escasas existencias de combustible que la logística había podido reunir para la operación. El 18 de febrero, el primer frente bielorruso había absorbido y neutralizado el ataque en su totalidad, y el comando alemán se vio obligado a suspender la operación sin haber conseguido ninguno de sus objetivos operacionales. El resultado estratégico neto de la Operación Solsticio fue paradójico. Aunque constituyó un fracaso operacional completo para el grupo de ejércitos Vístula, obligó al Stavka a tomar nota de la capacidad residual alemana para generar acciones ofensivas desde Pomerania y reforzó la decisión de eliminar la amenaza pomerana antes de comprometer fuerzas hacia Berlín, provocando indirectamente el aplazamiento de la ofensiva final sobre la capital del Reich desde febrero hasta abril de 1945. El fracaso de la Operación Solsticio tuvo consecuencias adicionales en el plano del mando alemán. Durante la noche del 17 al 18 de febrero, el general Walter Wenck sufrió un accidente automovilístico grave al regresar de una reunión en el cuartel general del grupo de ejércitos, cuando el vehículo oficial volcó por la fatiga al volante del propio Wenck, que había tomado el control del coche. Wenck quedó fuera de combate durante semanas, privando a la operación de su elemento más competente en términos de planeamiento táctico. El papel de Himmler en la conducción de los combates durante esta fase fue documentado como esencialmente nulo por los oficiales de Estado Mayor que trabajaron bajo sus órdenes. El Reichsführer permanecía en su tren especial. Era inaccesible para los comandantes subordinados durante periodos prolongados y su contribución al planeamiento operacional se limitaba a reclamos repetitivos de material y refuerzos que el sistema logístico alemán era incapaz de proporcionar en las cantidades y plazos exigidos.
El 20 de marzo de 1945, Himmler fue finalmente relevado del mando del grupo de ejércitos Vístula con el pretexto nominal de una enfermedad. Su sustituto fue el general coronel Gotthard Heinrichi, uno de los más competentes especialistas alemanes en defensa elástica, cuyo nombramiento llegó demasiado tarde para alterar el curso de las operaciones en Pomerania, que ya habían alcanzado su fase terminal para esa fecha. La planificación soviética para la liquidación de las fuerzas alemanas en Pomerania fue elaborada con una precisión operacional que contrastaba de forma marcada con el caos y la improvisación prevalentes en el bando alemán. El Stavka, consciente de que la concentración de fuerzas del grupo de ejércitos Vístula en Pomerania constituía una amenaza real sobre el flanco norte del eje Berlín, desarrolló un concepto operacional de doble envolvimiento destinado a seccionar la masa defensiva alemana en el litoral báltico, destruyéndola por partes mediante la combinación de ataques frontales con movimientos de penetración profunda que cortaran las líneas de retirada y comunicación. La ofensiva de Pomerania Oriental fue concebida como una operación conjunta del Segundo Frente Bielorruso, bajo Rokossovski, con el flanco derecho del Primer Frente Bielorruso, bajo Zhukov, cuya ala norte participó directamente en las operaciones contra el Tercer Ejército Panzer alemán, en el sector occidental de Pomerania. La fecha de inicio de la operación principal, el 24 de febrero de 1945, fue fijada tras completar el despliegue y la concentración de las fuerzas del Segundo Frente Bielorruso, que había sido reorganizado y reforzado después de su redirección desde el frente de Prusia Oriental. Las fuerzas soviéticas comprometidas en la operación totalizaban aproximadamente 996.000 hombres con concentraciones de material artillero y blindado que creaban condiciones de superioridad local, aplastante en los ejes de penetración seleccionados. La articulación de fuerzas del Segundo Frente Bielorruso para la operación incluía el 19º Ejército bajo el mando del general Kozlov, el Segundo Ejército de Choque, los ejércitos 7º de la Guardia, 49º, 50º, 65º y 70º, así como el 5º Ejército Blindado de la Guardia y el Tercer Cuerpo Blindado de la Guardia, entre otras formaciones de apoyo. Esta concentración de fuerza representaba una superioridad numérica sobre las fuerzas defensoras alemanas que era, en el plano estratégico, irreversible. La doctrina soviética de penetración profunda prescribía la utilización de la artillería concentrada para destruir las posiciones de primera línea y crear brechas en la defensa, seguida por la inserción inmediata de formaciones blindadas a través de estas brechas para alcanzar profundidad operacional antes de que el defensor pudiera reorganizar su respuesta. En Pomerania, esta doctrina encontró condiciones particularmente favorables. El terreno, aunque con sectores forestales que restringían localmente la maniobra blindada, contenía corredores de avance en dirección norte hacia el litoral báltico que permitían la explotación de penetraciones iniciales con velocidades de avance elevadas. La densidad defensiva alemana en estos ejes era insuficiente para absorber la masa de fuego y la profundidad de penetración que la doctrina soviética iba a generar. Rokossovski inició la ofensiva el 24 de febrero de 1945 con las tropas frescas del 19º Ejército de Kozlov, atacando en la dirección de Neustetin. El ataque inicial logró un avance de aproximadamente 20 kilómetros antes de encontrar resistencia alemana suficientemente organizada para contenerlo temporalmente. Reconociendo que la primera acometida había sido insuficiente para crear una brecha operacionalmente explotable,
Rokossovski introdujo el 26 de febrero el tercer cuerpo blindado de la Guardia al este de Neustedt, que consiguió una penetración de 40 kilómetros en la línea defensiva alemana, rompiendo la continuidad del frente en esa zona de manera decisiva. El tercer cuerpo blindado de la Guardia logró la ruptura en la zona de Waldenburg, mientras que Neustedt, en el flanco izquierdo del frente soviético, caía el 27 de febrero ante el tercer cuerpo de caballería de la Guardia. El general Weiss, comandante del segundo ejército alemán, intentó responder concentrando apresuradamente el séptimo cuerpo Panzer, incluyendo los restos de la séptima división Panzer bajo el generalteniente Karl Maus, en la zona de Rummelsburg, con el objetivo de amenazar el flanco de las fuerzas soviéticas que avanzaban. Sin embargo, esta reacción llegó demasiado tarde y con fuerzas demasiado débiles para alterar el desarrollo de la situación operacional. El 2 de marzo de 1945, fuerzas soviéticas avanzadas efectuaron una penetración en la zona de Köslin, la actual ciudad polaca de Koszalin, cortando el eje de comunicaciones terrestre que unía el segundo ejército alemán con el resto del grupo de ejércitos Vístula en el sector occidental de Pomerania. Esta ruptura de la línea de comunicaciones constituyó un punto de inflexión operacional de primer orden. El segundo ejército alemán quedó definitiva e irreversiblemente aislado del resto del grupo de ejércitos, sin posibilidad de recibir refuerzos, suministros o instrucciones operacionales por vía terrestre, reducido a depender de una conexión logística parcial y extremadamente vulnerable por mar desde los puertos del litoral báltico y condenado a operar en un aislamiento que haría progresivamente insostenible cualquier plan de resistencia organizada. El 4 de marzo de 1945, unidades blindadas avanzadas del Ejército Rojo alcanzaron el litoral del Mar Báltico, completando de este modo el corte geográfico que fragmentaba las fuerzas alemanas en Pomerania en una serie de bolsas de resistencia sin conexión terrestre entre sí. Este momento representó la consumación estratégica de la ruptura operacional, las fuerzas del grupo de ejércitos. Vístula, en el sector oriental de Pomerania, estaban atrapadas entre el litoral báltico al norte y la masa de maniobra soviética al sur, sin líneas de retirada terrestres viables y sin la posibilidad material de reconstituir una defensa continua. El carácter de la crisis logística que experimentaron las unidades alemanas atrapadas en Pomerania a partir de los primeros días de marzo de 1945 merece un análisis técnico detallado, dado que fue precisamente el colapso del sistema de suministro lo que transformó la resistencia táctica en una serie de repliegues desordenados y la fragmentación operacional en destrucción definitiva. El sistema logístico del ejército alemán en el frente oriental había sido sometido a una presión creciente e insostenible desde el inicio de la ofensiva Vístula-Oder en enero. Los depósitos de combustible, municiones y víveres que habían sido preposicionados en Pomerania en anticipación de una posición defensiva estable, habían sido parcialmente capturados por el avance soviético o destruidos preventivamente durante los repliegues de enero, y el ritmo de consumo durante los combates defensivos del período febrero-marzo excedía con creces la capacidad de reabastecimiento por las vías disponibles. El sistema ferroviario, que era el arterial logístico fundamental para el movimiento de grandes volúmenes de suministros hacia el frente, había sido severamente degradado por los bombardeos aliados sobre la red ferroviaria del Reich durante los meses anteriores, y su eficiencia operacional en el sector de Pomerania era insuficiente para sostener simultáneamente los movimientos de tropas, la evacuación de heridos y el transporte de pertrechos en las cantidades mínimas necesarias.
El combustible para los vehículos blindados y de transporte motorizado era el elemento logístico más crítico. Las divisiones Panzer y Panzergrenadier alemanas en Pomerania operaban en muchos casos con dotaciones de combustible que no alcanzaban para más de 1 o 2 días de operaciones a plena intensidad, lo que limitaba su radio de acción táctica y les impedía ejecutar los movimientos de concentración y contraataque que la situación táctica exigía repetidamente. Las consecuencias operacionales de esta escasez logística se manifestaron de forma paradigmática durante la fase posterior a la ruptura del 4 de marzo. El 10º Cuerpo SS del Tercer Ejército Panzer quedó rodeado en la zona de Dramburg, la actual ciudad polaca de Drawsko-Pomorskie, cuando el avance de las fuerzas de Zhukov desde el sur cortó la línea de retirada de su flanco izquierdo, al tiempo que Guderian, en su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, rechazaba la solicitud del general Raus de autorización para retirar esas fuerzas antes de que el cerco se completara. Esta negativa, que reflejaba la política general de Hitler de prohibir cualquier repliegue voluntario independientemente de la situación táctica, condenó el 10º Cuerpo SS a un encierro del que solo podría salir a un coste en bajas y materiales desproporcionado con cualquier ganancia táctica posible. El flanco derecho del Tercer Ejército Panzer, que no había sido cortado en la misma fase del avance, se retiró en dirección a Stettin, en la desembocadura del Oder, estableciendo allí una posición defensiva que sostendría la ciudad durante las semanas siguientes. Esta fragmentación del Tercer Ejército Panzer en un sector oriental encerrado y un sector occidental replegado hacia el Oder ilustra con precisión el mecanismo de desintegración estructural que el modelo operacional soviético aplicó sistemáticamente a lo largo de toda la campaña pomerana. El segundo ejército alemán, aislado al este del corte soviético en Köslin, inició un repliegue hacia las posiciones de las ciudades fortificadas de Danzig, la actual Gdańsk, y Gotenhafen, la actual Gdynia, las dos grandes plazas portuarias que representaban el último nexo de comunicación con el Reich por vía marítima y la única posibilidad de evacuación tanto para las tropas como para la ingente masa de refugiados civiles que se había acumulado en este sector ante el avance soviético. El repliegue del segundo ejército hacia la fortaleza de Danzig-Gotenhafen se ejecutó en condiciones de desorganización creciente. Las unidades habían sufrido bajas considerables desde el inicio de las operaciones soviéticas. Su dotación de vehículos motorizados era insuficiente para una retirada rápida, y la marea de civiles en fuga que saturaba las vías de comunicación terrestres reducía la velocidad de movimiento de las columnas militares a un ritmo que la presión táctica soviética hacía peligrosamente lento. El general coronel Walter Weiss, cuya petición de autorización para una retirada anticipada había sido rechazada por Hitler el 13 de febrero, cuando los servicios de inteligencia alemanes ya habían evaluado correctamente que la ofensiva soviética apuntaba directamente a la eliminación de las fuerzas en Pomerania, fue relevado de su mando el 9 de marzo y sustituido por el general Dietrich von Saucken, un oficial de caballería con experiencia en mando de grandes unidades blindadas que asumió la misión imposible de coordinar una defensa y una evacuación simultáneas con los recursos que tenía disponibles. La trama de los cercos parciales que caracterizó la fase de desintegración operacional del grupo de ejércitos Vístula en Pomerania encontró en el episodio de la Festung Kolberg uno de sus ejemplos más documentados. Kolberg, la actual ciudad polaca de Kołobrzeg, un puerto de importancia logística en la costa báltica de Pomerania,
había sido designada formalmente como fortaleza por orden de Hitler en noviembre de 1944. La ciudad era uno de los puntos clave de la llamada Muralla de Pomerania, una línea de posiciones defensivas entre Pomerania y Prusia. La ofensiva de Pomerania Oriental, iniciada el 24 de febrero, consiguió rodear la ciudad el 4 de marzo de 1945, encerrando en ella una guarnición de composición heterogénea compuesta por restos de unidades del Tercer Ejército Panzer, elementos de las Waffen-SS, unidades del Volkssturm local y civiles que no habían podido evacuar por vía terrestre antes del cierre del cerco. El primer comandante de la fortaleza, el general Paul Hermann, fue transferido en febrero a raíz de problemas de salud, siendo relevado sucesivamente por el Oberst Gerhard Troschel y a partir del 1 de marzo por el Oberst Fritz Fulriede, veterano del Cuerpo de África, con experiencia en la conducción de defensas improvisadas en condiciones de aislamiento logístico. Fulried, comprendiendo que la misión de la fortaleza era fundamentalmente de retención temporal antes que de resistencia indefinida, orientó su esfuerzo hacia la facilitación de la evacuación por mar de los efectivos militares y de la población civil, coordinando el uso del puerto con las fuerzas navales disponibles bajo el programa de evacuación Operación Aníbal. El combate urbano entre el 4 y el 18 de marzo de 1945 fue de gran intensidad con las fuerzas soviéticas y polacas, dado que el Stavka transfirió la responsabilidad del asedio a las formaciones del Ejército Popular Polaco el 6 de marzo, atacando sistemáticamente las posiciones alemanas en el perímetro de la ciudad. El 17 de marzo, las fuerzas defensoras iniciaron la evacuación de su componente principal por vía marítima hacia Swinemünde, dejando solo pequeños destacamentos de cobertura. La ciudad cayó en manos polacas el 18 de marzo de 1945, habiendo sido destruida en más del 80% de su superficie construida durante los combates. Las bajas polacas en el asalto ascendieron a más de 1.200 muertos y desaparecidos y aproximadamente 3.000 heridos. La segunda fase de la ofensiva de Rokossovski, iniciada el 6 de marzo de 1945, extendió la presión operacional hacia el sector de Prusia Occidental, donde el segundo ejército de choque amenazó con cortar las fuerzas que defendían la fortaleza de Marienburg, la actual ciudad polaca de Malbork, cuya posición en el delta del Vístula la hacía vulnerable a un flanqueo que cortara sus comunicaciones hacia el norte. La fortaleza de Marienburg fue evacuada el 8 de marzo, 2 días después del inicio del segundo impulso ofensivo, mientras que la ciudad de Elbing, la actual Elblung, cayó el 10 de marzo tras semanas de combates que habían desgastado progresivamente a su guarnición. La velocidad de estas operaciones de liquidación de puntos de resistencia refleja la superioridad táctica soviética en el combate urbano y en los asedios, basada en una concentración de artillería que permitía la destrucción sistemática de las posiciones defensivas con independencia de la tenacidad con que fueran defendidas. El esfuerzo operacional soviético se bifurcó en este punto entre 2 ejes simultáneos: el del segundo frente bielorruso de Rokossovski, que continuó el movimiento hacia el noreste para envolver y liquidar el bolsón de Danzig-Gotenhafen, donde se había refugiado el segundo ejército alemán de von Sauken, y el del flanco norte del primer frente bielorruso de Shukov, que se orientó hacia el este para limpiar la orilla oriental del Oder inferior de los restos del tercer ejército Panzer, en particular el importante puente de cabeza en Altdam, el barrio de la ciudad de Stettin, situado en la orilla oriental del río. Estas 2 operaciones simultáneas ilustran la capacidad del mando soviético para gestionar esfuerzos operacionales múltiples y coordinados
a lo largo de un frente de varios centenares de kilómetros, manteniendo la iniciativa en todos los sectores y obligando al mando alemán a dispersar sus esfuerzos defensivos sin posibilidad de concentrar reservas suficientes en ningún punto decisivo. La operación de liquidación de la bolsa de Aldam, iniciada el 18 de marzo de 1945 y concluida el 4 de abril, representó el corolario operacional de la campaña pomerana en su sector occidental. Aldam, el cabezabruza del tercer ejército Panzer en la orilla oriental del Oder, era el último elemento del dispositivo defensivo alemán al este del río, que mantenía una continuidad territorial con la orilla occidental donde se encontraban las fuerzas principales en la zona de Stettin. La eliminación de esta posición constituía, por tanto, un objetivo estratégico soviético de primera magnitud, al limpiar completamente el flanco norte del dispositivo de ataque del primer frente bielorruso para la operación de Berlín. El combate en el perímetro de Aldam fue intenso, y la defensa alemana, ejecutada por formaciones que habían adquirido la consistencia que proporciona la certeza de combatir con el Oder a su espalda, impuso pérdidas notables al atacante. No obstante, la desproporción de fuerzas era irreversible y la liquidación del puente de cabeza alemán procedió metódicamente hasta su completamiento el 4 de abril. La operación contra el bolsón de Danzig-Gotenhafen fue la de mayor escala y complejidad logística de la campaña pomerana. Von Saucken, al mando del segundo ejército alemán encerrado en este sector, disponía, según fuentes soviéticas, de una fuerza significativa en términos numéricos. 2 cuerpos Panzer, el 7º y el 46º, y 5 cuerpos de ejército, el 18º de montaña, el 23º y el 27º, con reservas adicionales constituidas por el 55º y el 20º cuerpos de ejército, en total 19 divisiones, incluyendo 2 acorazadas, 3 grupos de combate y numerosas unidades de diversa procedencia. Sin embargo, el estado real de estas formaciones era el de unidades fuertemente desgastadas, con déficits severos de personal, armamento pesado y materiales de apoyo, sin posibilidades de reabastecimiento terrestre y sin perspectivas realistas de recibir refuerzos desde el interior del Reich. La misión táctica de von Saucken, en este contexto, no podía ser otra que la de mantener abiertas las rutas de evacuación por mar el mayor tiempo posible, para permitir la extracción de las tropas y de los refugiados civiles acumulados en el área de Danzig y Gotenhafen en el marco de la Operación Aníbal. Los bombardeos artilleros soviéticos sobre Danzig se iniciaron el 15 de marzo de 1945. Rokossovski desencadenó su tercera fase ofensiva el mismo 15 de marzo, con el empuje principal dirigido hacia la costa en la zona de Sopot, la actual Sopot. Entre Gotenhafen y Danzig, utilizando el 70º ejército y el 49º ejército avanzando en paralelo. El combate por el corredor costero fue de extraordinaria ferocidad, dado que los alemanes comprendían que la pérdida de Sopot significaba la separación definitiva de sus 2 núcleos de resistencia y la aceleración del colapso de la defensa perimetral. El 19 de marzo, las puntas de lanza soviéticas habían alcanzado las alturas sobre Sopot, mientras la 4ª División Panzer alemana era empujada hacia los arrabales de la propia Danzig. El 22 de marzo, el 70º ejército llegó al mar en el corredor de Sopot, seccionando materialmente las guarniciones de Danzig y Gotenhafen en 2 bolsas independientes. Gotenhafen, con las últimas unidades de su defensa agotadas por la presión continua, fue tomada el 28 de marzo. El asalto final a Danzig comenzó el 27 de marzo, con el centro de la ciudad capturado al día siguiente. El 30 de marzo de 1945,
Danzig estaba completamente bajo control soviético. Según datos del Ejército Rojo, los alemanes perdieron en la batalla de Danzig 39.000 soldados muertos y 10.000 capturados. Los restos del segundo ejército que lograron eludir el cerco se replegaron hacia el delta del Vístula y la península de Hel, donde la evacuación marítima continuaría hasta el 10 de mayo de 1945. Extendiéndose 2 días más allá de la rendición oficial del Reich. El análisis de la asimetría material que determinó el resultado de la campaña requiere una cuantificación sistemática de los factores diferenciales en cada categoría de medios. En términos de artillería, el procedimiento estándar soviético para la preparación de los ataques en el periodo final de la guerra prescribía densidades de fuego que oscilaban entre 200 y 300 cañones por kilómetro de frente en los ejes de penetración principal, con duraciones de preparación artillera que podían extenderse entre 2 y 4 horas antes del asalto de la infantería. Esta concentración de fuego destruía sistemáticamente no solo las posiciones defensivas de primera línea, sino también los nodos de comunicación, los puestos de mando tácticos y los depósitos de reservas próximas al frente, creando una desorganización en las capas defensivas delanteras que los blindados soviéticos podían explotar antes de que el defensor reconstituya su capacidad de respuesta. Las defensas alemanas en Pomerania, construidas con urgencia sobre una infraestructura defensiva preexistente de calidad variable, carecían de la profundidad y de la densidad de obstáculos que habría sido necesaria para resistir estos preparativos artilleros con pérdidas tolerables. En términos de fuerzas blindadas, los cuerpos de tanques soviéticos operaban con dotaciones de material que, aunque inferiores a los niveles de plena orgánica debido al desgaste acumulado en la ofensiva Vístula-Oder, eran cualitativamente superiores a los que podían oponer las formaciones Panzer alemanas en Pomerania. Los IS-2 soviéticos, el principal carro de combate pesado del Ejército Rojo en esta fase, combinaban una protección frontal que era prácticamente inmune a los cañones alemanes de mediano calibre, con un cañón de 122 milímetros de elevada potencia de fuego. Los T-34, con cañón de 85 milímetros, empleados en grandes cantidades en los cuerpos blindados del Ejército Rojo, ofrecían una combinación de movilidad y poder de fuego que ninguna unidad blindada alemana en Pomerania podía igualar cuantitativamente, ni tampoco superar cualitativamente, salvo en circunstancias locales muy específicas. La superioridad aérea soviética sobre el campo de batalla pomerano en el periodo de la ofensiva era igualmente decisiva como factor multiplicador de la capacidad de maniobra del Ejército Rojo. La Luftwaffe alemana había sido reducida a una sombra de su efectividad operacional de años anteriores por la combinación del agotamiento de reservas de pilotos experimentados, la escasez crónica de combustible de aviación derivada de los bombardeos aliados sobre las plantas de producción sintética de combustibles, y la superioridad numérica abrumadora de las fuerzas aéreas soviéticas, que en el frente oriental desplegaban miles de aviones de apoyo táctico en ambas series de operaciones. La capacidad de las fuerzas terrestres alemanas para ejecutar movimientos de concentración o contraataque en condiciones de plena observación aérea enemiga era prácticamente nula durante las horas diurnas, lo que restringía los desplazamientos de tropas y materiales a las horas de oscuridad, reduciendo drásticamente los ritmos de maniobra posibles y exponiendo las columnas en movimiento a ataques aéreos devastadores en caso de ser detectadas. La combinación de estos factores, superioridad artillera abrumadora, masa blindada superior,
dominio aéreo total, líneas de comunicación cortadas, escasez logística crítica y colapso del mando al nivel del grupo de ejércitos, generó las condiciones para que el proceso de destrucción de las fuerzas alemanas en Pomerania se desarrollara con la mecánica inexorable de un problema de ingeniería militar. Las bolsas de resistencia que se formaron a lo largo de la línea costera báltica después del 4 de marzo, Danzig, Gotenhafen, Kolberg, Altdamm, los puentes de cabeza aislados del tercer ejército Panzer, los fragmentos del segundo ejército en el delta del Vístula, no presentaban ya ninguna capacidad de influir sobre el curso estratégico de la campaña en su conjunto. Constituían únicamente núcleos de resistencia táctica que consumían recursos soviéticos en su liquidación, pero que no podían alterar el resultado final. Su persistencia fue posibilitada por la combinación de la determinación de las guarniciones individuales, el apoyo artillero y logístico mínimo que podía ser suministrado por vía marítima en algunos casos, y la dificultad inherente del combate urbano para el atacante, que eleva el coste en bajas de cualquier asalto frontal independientemente de la superioridad de medios. El balance de pérdidas soviéticas durante la ofensiva de Pomerania Oriental cuantifica el coste operacional de esta campaña para el Ejército Rojo: 234.360 bajas totales, de las cuales 55.315 fueron muertos o desaparecidos y 179.045 heridos. En materia de equipamiento, las fuerzas soviéticas perdieron o registraron como destruidos o capturados 1.027 carros de combate y cañones de asalto, 1.005 cañones y morteros y 1.073 aeronaves. Estas pérdidas, aunque considerables en términos absolutos, representaban una fracción manejable de la masa total de medios comprometidos por el Ejército Rojo en esta operación, dado que la estructura logística soviética disponía de capacidad de reposición suficiente para restituir estas pérdidas sin impacto significativo sobre la preparación para la operación de Berlín. Para el grupo de ejércitos Vístula alemán, en cambio, cualquier pérdida en material acorazado o artillero era irreemplazable en el corto plazo, dado que el sistema industrial del Reich estaba sometido a una presión de bombardeo que reducía mes a mes su producción, y dado que las reservas estratégicas de equipamiento habían sido agotadas en los sucesivos esfuerzos ofensivos y defensivos desde el verano de 1944. La evolución del mando en el lado alemán durante la campaña refleja con precisión la parálisis institucional del sistema de mando alemán en sus últimas fases. La sustitución de Weiss por von Saucken al mando del segundo ejército el 9 de marzo, la ulterior sustitución de Himmler por Heinrici al mando del grupo de ejércitos el 20 de marzo, y los sucesivos relevos de comandantes intermedios a lo largo del periodo no lograron corregir ninguna de las deficiencias estructurales que determinaban el resultado de los combates, dado que esas deficiencias no eran de naturaleza personal, sino sistémica. La insuficiencia de medios, la rotura de las líneas de comunicación, la superioridad operacional soviética y el agotamiento logístico eran condiciones de la realidad material que ningún cambio en el personal directivo podía modificar. Heinrici, que era indudablemente un comandante de calidad considerablemente superior a Himmler, lo que sería imposible no ser, asumió el mando de un grupo de ejércitos cuyo componente pomerano estaba ya en proceso de destrucción terminal.
Su contribución principal no fue en Pomerania, donde la campaña había alcanzado su desenlace antes de su llegada efectiva, sino en la preparación de la defensa de Loder para la batalla de Berlín, que se iniciaría el 16 de abril. La dimensión geopolítica del aislamiento del grupo de ejércitos Vístula en Pomerania trasciende la mecánica operacional de la campaña y debe ser evaluada en el contexto de las opciones estratégicas disponibles para el mando alemán a finales de enero y principios de febrero de 1945. La negativa reiterada de Hitler a autorizar retiradas preventivas, ejemplificada en la negativa del 13 de febrero a la solicitud de Weiss, en la negativa de Guderian a la petición de Rausch de retirar el flanco izquierdo del tercer ejército Panzer, cuando aún era posible hacerlo antes del cerco, y en la insistencia en la defensa de fortalezas que solo podían ser mantenidas al precio de inmovilizar en ellas guarniciones irrecuperables, respondía a una lógica política y no a ningún análisis operacional racional. La doctrina de la defensa rígida de cada metro de territorio, aplicada en un momento en que el ejército alemán había perdido la capacidad de ejecutar la maniobra elástica que habría sido la única respuesta militarmente coherente a la superioridad táctica soviética, transformó cada posición defensiva en una trampa para las fuerzas que la guarnecían. Los comandantes alemanes en el nivel operacional y táctico percibían con claridad que las únicas acciones que hubieran podido preservar la capacidad de combate de sus unidades, el repliegue preventivo hacia posiciones más cortas y defensibles, la desclasificación de las fortalezas para liberar sus guarniciones y constituir reservas móviles, estaban prohibidas por órdenes explícitas. El resultado fue la destrucción progresiva y sistemática de una fuerza que, con un empleo doctrinal diferente, podría haber impuesto costes más elevados al atacante. La consideración de la logística como factor determinante del resultado de la campaña pomerana conduce inevitablemente a un análisis de las tasas de consumo versus las tasas de reabastecimiento que prevalecían en el sector alemán durante el período de la ofensiva. Las divisiones Panzer del grupo de ejércitos Vístula en Pomerania operaban en febrero y marzo de 1945 con dotaciones orgánicas de vehículos que representaban en muchos casos entre el 30 y el 50% de su plantilla teórica. El consumo de combustible en operaciones defensivas móviles, que implicaban movimientos frecuentes de las reservas para cerrar brechas en la línea de frente, contraataques locales y desplazamientos de artillería, podía agotar en horas las existencias disponibles en una unidad que no disponía de un reabastecimiento regular. La red de depósitos avanzados había sido eliminada o capturada durante el avance soviético de enero, y el abastecimiento procedente de la retaguardia dependía de camiones cisterna que debían recorrer distancias crecientes bajo amenaza aérea constante y con una red viaria degradada por el tráfico intenso y la meteorología invernal. Las unidades de infantería, menos dependientes del combustible para su movilidad directa, pero igualmente dependientes de él para el transporte de municiones y víveres, operaban en condiciones de escasez que reducían su potencia de fuego sostenida en los momentos críticos de los combates defensivos. El estado de las unidades del Volkssturm incorporadas a las guarniciones de las fortalezas era aún más precario. Hombres sin instrucción militar adecuada, armados en muchos casos solo con Panzerfausts, lanzagranadas anticarro individuales de un solo uso, y rifles de modelo antiguo, sin uniformes de invierno apropiados y con raciones de alimentación reducidas por la escasez de víveres. La dinámica de destrucción de las fuerzas alemanas en las bolsas de resistencia siguió un patrón recurrente
que se repitió con variaciones menores en cada caso. Tras el cierre del cerco, la guarnición establecía un perímetro defensivo de dimensiones variables según el terreno disponible y la fuerza de la guarnición. Los soviéticos procedían a la reducción sistemática del perímetro mediante el empleo combinado de artillería de sitio, incluyendo piezas de gran calibre específicamente destinadas a la destrucción de posiciones defensivas permanentes, infantería apoyada por carros de combate y bloqueo de las vías de suministro para acelerar el agotamiento de las reservas de la guarnición. A medida que el perímetro se contraía, la guarnición perdía sus posiciones de artillería y sus depósitos de municiones, reduciendo progresivamente su potencia de fuego. La resistencia continuaba mientras existía voluntad de combatir y capacidad material de hacerlo. Cuando ambas se agotaban simultáneamente, la capitulación o la destrucción en el último asalto eran las únicas salidas posibles. En los casos en que existía acceso al mar, como en Kolberg o en Danzig-Gotenhafen, la evacuación marítima proporcionaba una tercera salida que, aunque incompleta y costosa, permitió la preservación de una fracción de las fuerzas y de la población civil. La coordinación entre los dos frentes soviéticos involucrados en la campaña pomerana, el segundo frente bielorruso de Rokossovsky y el flanco norte del primer frente bielorruso de Zhukov, fue efectuada bajo la supervisión del Stavka con una eficiencia que se tradujo en el aprovechamiento sistemático de las vulnerabilidades que presentaba el dispositivo alemán en su conjunto. La maniobra de Rokossovsky desde el este y el movimiento de Zhukov desde el sur crearon la geometría de doble envolvimiento que convirtió el saliente pomerano alemán en una serie de compartimentos estancos. La velocidad con que el Ejército Rojo fue capaz de completar estos movimientos de envolvimiento, los tanques soviéticos llegaron al Báltico el 4 de marzo, apenas 8 días después del inicio de la ofensiva principal, el 24 de febrero, refleja la madurez operacional alcanzada por las grandes unidades blindadas soviéticas en esta fase de la guerra, con comandantes experimentados en la conducción de operaciones a grandes profundidades y dotados de procedimientos de mando y control suficientemente flexibles para explotar las brechas en el dispositivo enemigo sin esperar órdenes para cada movimiento. La batalla por el puente de cabeza de Aldam, el último eslabón del grupo de ejércitos Vístula en la orilla oriental del Oder inferior, mereció una atención especial del mando soviético precisamente por su significación estratégica para la operación de Berlín. Mientras el Oder no estuviera limpiado de fuerzas alemanas en toda su longitud del frente asignado al primer frente bielorruso, existía el riesgo, reducido pero no descartable, de que una contraofensiva alemana desde la orilla oriental amenazara el flanco del dispositivo de ataque soviético durante la operación de Berlín. La liquidación del puente de cabeza de Altdam, el 4 de abril de 1945, eliminó este riesgo de forma definitiva y liberó las fuerzas soviéticas para la concentración final en el eje Zielona-Berlín, cuya ofensiva se iniciaría 12 días después, el 16 de abril. Para esa fecha, el grupo de ejércitos Vístula había perdido su componente operacional en Pomerania de forma total e irreversible. De las formaciones que habían compuesto el segundo ejército y el tercer ejército Panzer en el sector pomerano a principios de febrero, las que no habían sido destruidas en combate o capturadas en las bolsas de resistencia se habían retirado a las posiciones del Oder o estaban aún combatiendo en el interior de las bolsas costeras. La continuidad territorial de la defensa en Pomerania había desaparecido. La costa báltica estaba bajo control soviético desde el Vístula hasta las proximidades de Stettin.
y el único aporte operacional que el grupo de ejércitos Vístula podía realizar en adelante consistía en la defensa de la línea del Oder contra la ofensiva sobre Berlín, con fuerzas que representaban una fracción de las que habían iniciado la campaña y que habían sido además privadas de las pocas reservas que el alto mando alemán aún podía extraer de otros sectores del frente. La ofensiva de Pomerania Oriental confirmó con una claridad analítica excepcional la vigencia de los principios fundamentales de la maniobra operacional moderna en su aplicación a condiciones de asimetría material extrema. El Ejército Rojo demostró en esta campaña la capacidad de coordinar múltiples frentes y ejércitos en operaciones combinadas de envolvimiento a escala operacional, la eficiencia de su sistema logístico para sostener operaciones ofensivas a ritmos de avance elevados en condiciones meteorológicas adversas y la flexibilidad de su comando operacional para adaptar los planes a la evolución de la situación táctica sin perder el ímpetu ofensivo. El grupo de ejércitos Vístula, en contraste, representó el ejemplo paradigmático de cómo el deterioro del sistema de mando, causado por el nombramiento de un comandante sin competencia militar, la rigidez doctrinal impuesta desde el nivel político, la negativa sistemática a ejecutar repliegues preventivos, amplifica de forma multiplicativa los efectos ya devastadores de la inferioridad material. La destrucción de la masa defensiva alemana en Pomerania no fue únicamente el resultado de la superioridad soviética en medios y doctrina. Fue también el resultado de una serie de decisiones erróneas adoptadas por el mando alemán en los niveles estratégico y operacional, que transformaron una situación ya extremadamente difícil en un colapso sistémico de consecuencias irreversibles. Cuando el último perímetro de Danzig cayó el 30 de marzo de 1945, el grupo de ejércitos Vístula había cumplido involuntariamente su destino estructural, nacido del caos, conducido con incompetencia durante sus semanas críticas, privado de los medios mínimos para ejecutar cualquier defensa racional y atrapado por la geometría de su propia posición geográfica. Fue consumido en el litoral báltico de la misma Pomerania, que había sido designada como el eje de su esfuerzo principal. La historia operacional de esta campaña es, en sus términos más rigurosos, la historia del encuentro entre la masa de maniobra y la parálisis de mando, con el resultado previsible que este encuentro genera en cualquier teatro de operaciones donde la asimetría de medios y de competencia alcanza los niveles que se registraron en Pomerania entre febrero y abril de 1945.